Muy bien, Shabbat Shalom a todos otra vez en un nuevo estudio de este Shabbat. Se acerca a las festividades de otoño en Israel. Esto es para completar una serie que iniciamos hace unos días atrás, unas semanas atrás. La serie se llama La Torá en los escritos nazarenos. Y en esta oportunidad, en la primera parte fue un inicio, una sería introducción, y aquí ya nos metemos de lleno en distintas partes. En esta parte segunda tenemos a Saúl, el nombre hebreo conocido el apóstol Pablo, y el tema relacionado con el reposo. Entonces, aquí vamos a ver, analizar textos. Por eso espero que puedan ustedes también ver en la pantalla, o también si quieren verlo en la escritura, o oírlo también alcanza. Vamos a arrancar con este pasaje del libro o la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice así: Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim, del Todopoderoso, como le llaman, traducen Dios, para dar testimonio de lo que se había de decir después. Hace una comparación de Moisés con el Mesías. En cambio, el Mesías es fiel como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. Pero hay una condición: si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, aquí partimos de una comparación del Mesías con ese gran profeta que no hubo como él, profeta, Moisés, quien recibió la Torá, la ley, y fue el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, dice que es siervo para dar testimonio de lo que venía después de él. De hecho, él mismo dice: Yahweh levantará un profeta como yo, y a él deben hacerle caso. Algunos piensan que es Josué, o Josué, pero en realidad ya estaba levantado cuando él dijo eso. Entonces no podría ser él, tendría que ser alguien. Y seguramente apunta a el Mesías y a Josué. Y ahí dice que es fiel como hijo sobre su casa, y la casa somos nosotros, el cuerpo del Mesías también, y todo el pueblo de Israel también. Si retenemos la confianza, o sea, dentro del pueblo de Israel, si retenemos la confianza, ahí aparece en el idioma griego, aparece una palabra que es parresía. Y esto se compone de dos palabras, que viene de pa o pan, que es todo, y resía, que significa palabras habladas. Pueden ser palabrerío, pero tiene que ver con palabras que se hablan. Y también se puede traducir como franqueza, rudeza, publicitar o publicidad, y por implicación también seguridad. O sea, es confianza, está bien confianza, pero la confianza está basada en palabras que se hablan, no solamente en confiar, en estar seguro. Y por supuesto, estas palabras habladas, muchas palabras habladas, tienen relación con la esperanza que nosotros tenemos. Seguimos adelante. Este pasaje está relacionado, o estas palabras, esta parresía, está relacionado con lo que dice Pablo en otro lugar, en Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice así: ¿qué dice entonces? Cuando dice ¿qué dice entonces? Está refiriéndose a la escritura, está citando la escritura, Pablo.
No está diciendo cualquiera, no. ¿Qué dice la escritura entonces? Aunque no esté allí escrito. Y él menciona, el mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Por lo tanto, eso que dice en el versículo, en el pasaje anterior, si retenemos la confianza, esa parresía, se refiere al mensaje que está a nuestro alcance y está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y luego sigue diciendo, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yahoshua es el Maestro, es decir, el Mesías, y si crees en tu corazón que el Elohim, el Todopoderoso, lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Bien, dijimos que, dice ahí Pablo que la escritura dice, es decir, Pablo está citando la escritura. Y no solamente la escritura, más precisamente Pablo está citando la Torá. Tengan ya entendido que el mensaje es esta parresía, esta confianza que tenemos que retener. Y ahí Pablo parecería que dice, como lo han malinterpretado, que lo único que hay que hacer es creer, confesar, confesar que creemos en el Josué del Mesías y ya está, nada más. Listo el pollo, lista la comida y nada más. Si tú puedes, puedes, ¿de qué mandamiento? No, no, ahí no dice nada de mandamiento, ahí de obras no dice nada. Ahí uno puede interpretar, puede ser un impío, pero si cree en el Mesías, eso es lo que dice, interpretan algunos que dice Pablo. Ya está, salvo siempre salvo, aún siendo impío. Pablo está muy lejos de esa interpretación, porque él está diciendo creer en el Mesías, claro está, pero por eso con la boca se hace confesión. O sea, acá hay dos cosas, no es lo mismo. Recuerden, parresía, la confianza que debemos retener son palabras habladas. Y aquí dice que hay que creer, pero también hay que usar la boca. Y la boca no solamente para hablar palabras, sino para el hablar palabra significa también cumplir con esas palabras. Es decir, cum- tratar de cumplir con lo que está escrito en ese mensaje que está a nuestro alcance. Por eso la confesión, y dije confesión con la boca, n- no se, no se, no se, ¿cómo se puede decir? No está limitado solamente a la creencia. Sé lo que es. La creencia está al principio, con el corazón, con nuestra mente, pero con la boca va más allá de creer. Hace una confesión y tiene que ver con palabras y tiene que ver con el mensaje. Dijimos que Pablo está citando la Torá y vamos a mostrar el pasaje que está citando. Cuando dice, ¿qué dice entonces? Y está citando Deuteronomio 30 del 11 al 14, que dice, porque el mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado confuso para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguírnoslo? Noslo y impartírnoslo para que lo observemos. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién de entre nosotros puede atravesar al otro lado del mar y conseguírnoslo o impartírnoslo para que lo observemos? No, dice la escritura, la Torá. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la observen. Miren lo que está citando Pablo. Ahora yo les hago una pregunta para que queden reflexionando. Pablo va a citar una parte de la Torá donde dice la palabra que se refiere a los mandamientos que Yahweh entregó a Moisés como siervo para dar testimonio de lo que venía después. No es para que el que venía después tenía que cambiar todo. No es que Pablo está enseñando, bueno, miren,
En la Torá decía que la palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que observe los mandamientos, que son las palabras. Pero yo cambio ahora. Ya los mandamientos no son necesarios. Ahora lo único que hace falta, el mensaje o la palabra, es creer en el Mesías. Imagínense, en, justamente muchos niegan las enseñanzas de Saúl o Pablo porque lo consideran un hereje, un traidor, porque enseña todo lo contrario al antiguo mensaje. Y eso es falso. Pablo está enseñando lo mismo. El mensaje del que dice ahí, este es el mensaje de fe que predicamos, se refiere a creer en el Mesías, pero eso se le agrega lo anterior, se le agrega a esa palabra que estaba antes. Y eso es realmente lo que él va a llamar, como vamos a ver después, la buena noticia. Ya vamos a llegar a ese argumento. No está diciendo cambiando una cosa por otra, está complementando la fe, la confesión o la creencia en el maestro, complementando a lo que ya estaba, que eran las palabras y la obediencia a los mandamientos. Lo mismo y citando la escritura. Después dice, ¿por qué decimos eso? Porque Pablo está basándose en este argumento. En Deuteronomio 8:3 dice, Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio de comer el celestial, el pan celestial que representaba al Mesías, y él mismo dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo, te dio comer pan que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Ahí está la palabra y ahí está el mensaje. No puede haberse dejado de lado esa palabra que se le enseñó, que Moisés fue el que transmitió, retransmitió como un profeta, cambiándose simplemente por la fe. No. Luego dice, continuamos en el libro de Hebreo, en el mismo pasaje, a partir del versículo 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu de Santidad, si oyen hoy, como muy bien la exhortación del hermano José Luis enseñó, que tiene que ver, si oyen hoy su voz, y recuerden que la voz está relacionada con la próxima celebración de Yom Teruah, el toque del shofar es la voz de Yahweh, representa la voz de Yahweh, y la palabra de Yahweh. Entonces, si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones como Meribá, en el día de Masá, en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre están extraviados de corazón y no han conocido mis caminos. De modo que juré, mira, jamás entrarás en mi reposo. Acá hay varias cosas que las vamos a decir rápidamente. Dice que al oír la voz que tiene que ver con el conocimiento de los mandamientos, de lo que se enseñó Mosé, dice no endurecer los corazones como aquella generación que escuchó y provocó. ¿Con qué provocó? Con desobediencia. Meribá, además de provocación, tiene que ver con rebeldía y también tiene que ver con amargura. El que se revela ante Yahweh cae también en amargura. Meribá significa también amargura. Y Masá significa poner a prueba, sobre todo cuando uno también solamente se basa en creer. Y dice que ahí pusieron a prueba durante 40 años y lo hicieron enojar a Yahweh. Fíjense que dice, ellos están siempre extraviados. Fíjense que ahí dice que la palabra está cerca para entrar en tu corazón y para que tú la confieses y la guardes a los mandamientos, pero ellos se extraviaron del corazón. Y dice, no han conocido mis caminos, es decir, no retuvieron
la confianza que dice allá arriba. Esa generación no retuvo la confianza, no retuvo las palabras habladas por Moisés y por todos los profetas y los sacerdotes, todos los que enseñaban. Entonces, ahí decreta Yahweh, que está citando allí Saúl o Pablo está citando el Salmo 95, jamás entrarás en mi reposo. Aquí fíjense que el concepto que aparece nuevo desde el Salmo, pero que lo tiene en mente este apóstol, es el reposo. Fíjense que ahí no puede ser este reposo el Shabbat, no puede ser el Shabbat, que está hablando de un reposo, de una tranquilidad, de una seguridad, de una paz, pero que está condicionada a algo. De hecho, aquí lo está diciendo en este salmo citado desde allí, si oyen la voz y no obedecen, entonces uno no puede estar en un estado espiritual que es un reposo espiritual. Pero seguimos adelante. Está también citando la Torá o basándose el apóstol en la Torá. Deuteronomio 9 del 22 al 24 dice, de nuevo ustedes provocaron a Yahweh en Taberá, en Taberá. Dice, Taberá es números 11 del 1 al 5. Y en Basá, se refiere a Éxodo 17:7. Y en Kibrot Hatawa, en números 11 del 4 y 34. Cuando Yahweh les envió desde Cades Barnea diciendo, suban y toman posesión de la tierra que les estoy dando. Ustedes se rebelaron ante el mandato de Yahweh y no pusieron su confianza. Ahí aparece una palabra muy importante en hebreo que dice que emantem. Viene, eso es tener, no tuvieron emuná, ellos, en plural, no tuvieron emuná. Emuná en hebreo es un concepto compuesto y compuesto por distintas características. Hay un estudio por ahí que se trata de la emuná. No, la base es creer, pero después también tiene que ver con la confianza y también tiene que ver con la fidelidad y la obediencia. Todo esto. Por eso él dice, no pusieron su confianza. No se puede interpretar como no creyeron en Yahweh. No creyeron en el sentido de no obedecieron, porque ellos habían visto todas las maravillas. ¿Cómo es posible que no puedan creer? Ellos creían que existía un Todopoderoso, que fueron liberados por él, pero cuando no pusieron su confianza es porque no fueron fieles a él. Y ahí lo dice, no pusieron su confianza ni le obedecieron su voz. O sea, justamente la confianza es el hecho de, aunque podían creer, no le obedecieron. Escuchar ahí, se mantén, tiene que ver con escuchar con atención e inteligencia y obedecer, pero ellos no obedecieron su voz. Escucharon, pero se rebelaron. Dice ahí, rebeldes, marín, ustedes fueron con Yahweh desde que los conozco. Ahí está la palabra que tiene que ver con Meribá. Marín, provocaron, fueron rebeldes y también se amargaron también. Los que conocen la escritura saben que se amargaron de queja en queja. Seguimos. En el versículo 12 y 13 del mismo capítulo que estamos tratando como base, Hebreos, dice, así que hermanos, cuidado con lo que dice aquí. Tengan cuidado, dice el apóstol Saúl o Pablo, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aparte del Elohim, del Todopoderoso vivo. Más bien, exhórtense unos a otros cada día mientras dure ese hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.
Yo creo que no hace falta ni siquiera explicarlo, pero vamos a hacer una breve explicación. Dice, tengan cuidado, estén alerta. Para eso está la celebración de Yom Teruah. Cuando toca el shofar, está diciendo Yahweh a través del shofar, tengan cuidado. Y aquí Pablo está tocando el shofar, está advirtiendo que no tengan, como la generación de Israel que cayó en el desierto, un corazón malo de incredulidad. Y fíjense que pareciera que dice de no creer, pero no, porque ese no creer está atado a lo que dice hacia el final, endurecerse por el engaño del pecado. El no creer está justamente enganchado a la desobediencia, porque el pecado, ustedes recuerdan, la definición de pecado es transgresión de los mandamientos de Yahweh. Si el pecado es transgresión, es desobediencia. Por eso la incredulidad, el corazón malo de incredulidad está enganchado a no obedecer los mandamientos. Y eso es justamente no obedecer su mandamiento, es escuchar la voz, pero ser rebeldes. Y continúa diciendo, atención con esta parte, porque hemos llegado a ser, dice, Hegonamen. Esa es la palabra griega para decir llegado a ser. Pero también esta palabra de llegar a ser también significa como una nueva creación, porque de esa palabra Hegonamen viene Génesis, un comienzo. Entonces, de eso habla el Mesías también. Es necesario nacer de nuevo. Y Pablo también habla en nuestros lugares de nacer de nuevo. Hemos llegado a ser, podríamos haber dicho, hemos nacido de nuevo para ser compañeros del Mesías. También puede ir esa traducción. Si de veras, otra vez dice como, fíjense, volvemos atrás. En la pantalla anterior, en el primer versículo que tratamos, pasaje dice, nosotros somos la casa si de veras retenemos la confianza. Es decir, confianza tiene que ver cumplir con las palabras habladas. Las palabras habladas en la Torá y las que nosotros también debemos, porque eso lo dijo el Mesías en el capítulo 5 de Mateo. El que estudia, cumple y enseña la Torá será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí también dice lo mismo. Hemos llegado a ser compañeros del Mesías si retenemos hasta el fin nuestra confianza. Y aparece otra palabra traducida como confianza, hipostaseos. Hipostaseos tiene que ver con estar aferrados a un principio, a algo firme, a estar aferrado con firmeza. Eso significa hipostaseo. Estar aferrado con firmeza. ¿A qué cosa? Y Pablo dice en griego archen, que se traduce como el principio. O sea, nuestra confianza del principio. Estar aferrado a lo que se dijo desde el principio. Desde el principio está refiriéndose a Bereshit, en el principio. En el principio, en el libro de Génesis, que se enseña desde el principio, después de la creación, que el hombre fue creado para ser obediente. Y se le dio mandamiento y por decisión libre optó ser infiel y desobedecer. Y tuvo el castigo de la muerte. O sea, perdió el privilegio de vivir para siempre y vivió muchos años, pero acarreó la muerte y a toda su descendencia. Entonces, está hablando Pablo de ser compañeros del Mesías si retenemos la confianza que tiene que ver con esa parresía de esas palabras habladas por Yahweh desde el principio del libro, que considera la Biblia,
más precisamente la Torá, mientras dice ahí, se dice allí en la escritura, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como Meribá. Queda claro, Pablo está diciendo que somos nuevas criaturas en la fe en el Mesías, pero hay una condición, es retener la confianza que es parecida, como ya vimos en la pantalla anterior, y ahora dice estar afirmados al, al principio, a ese principio que se dio desde el principio, valga la redundancia, que es el archen. Fíjense que en el libro de Juan dice en el principio también. Estaba la palabra y la palabra después estaba con Yahweh y la palabra se hace carne. Entonces, esa enseñanza desde el principio nunca dejó de ser. Y eso es lo que se oye a través de la voz. Y no hay que endurecer los corazones frente a ese principio, a lo que se dice, para realmente ser compañeros y nuevas criaturas en el Mesías. Y sigue hablando Pablo, porque fíjense cómo va poniendo ideas para que nadie lo malinterprete, a pesar de eso lo malinterpretaron y tergiversaron. Porque ¿quiénes fueron los que lo provocaron? Es decir, con rebeldía y amargura. Después de haberlo oído, es decir, fíjense, ¿quiénes fueron los que oyeron su voz? Pero lo provocaron, es decir, fueron rebeldes. Y dice, no fueron los que salieron de Egipto como Moisés. ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? Fíjense que está repitiendo lo mismo que antes se dijo para que quede claro. Las repeticiones para que quede claro. No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es prácticamente lo que se dijo antes. Está comparando. ¿Por qué trae comparación esa generación? A los que están escuchándolo en ese tiempo, que está enseñando bajo la dirección el envío como emisario de Yahoshua. Es para que no hiciéramos lo mismo que aquellas personas que cayeron en el desierto, que fueron desobedientes, que escucharon la voz, pero fueron rebeldes, a pesar de que salieron como Moisés y vieron todas las obras. Y sigue. Atención porque ahora está el tema, retoma el tema del reposo. Versículos 18 y 19. Y a quienes juró que no, como dice el Salmo, no entrarían en su reposo sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Ahí está retomando el tema del reposo. ¿Es el tema del reposo el Shabbat? No. Está hablando de un estado espiritual. Y ahí lo dice claramente. Quienes no entran en ese estado espiritual, eso es lo importante que dice en el versículo 18. ¿Quiénes no entran en ese estado espiritual que es el reposo, se podría decir, en el espíritu de Yahweh? Los que no entran son los que no obedecen. Y ellos no entraron debido a su incredulidad. Está relacionando, está bien mezclado el concepto de no obedecer con no creer. Y ahí dice la palabra griega apistian, viene de apistos en griego. ¿Y qué significa apistos? A significa no o falta de, y pistos significa creer, confiar y verdad. Pero la raíz de esta palabra que está en el griego 4103, pistos, viene de otra raíz. Pistos significa digno de confianza, confiable y fidedigno. Eso es creer, confiar y verdad. Y la raíz del griego 3982 es peiso. Peiso, que es convencer, significa, ya sea por mediante argumento verdadero o falso,
Por analogía significa pacificar o conciliar, por otro medio legítimo. Reflexivo pasivo significa asentir a la evidencia o autoridad. Y miren que también significa, este feizo que está dentro de pistos, significa descansar mediante una certeza interna. O sea, es decir, podemos decir que tener pistos es tener fe, pero tener una creencia, una confianza y estar descansando en la certeza interna de saber que uno está apoyado en la verdad. Y eso lo lleva a uno a tener fidelidad, ser fiel. Eso que creo que queda claro ahí. Entonces, eso es lo que no tuvieron la generación anterior. No confiaron, creyeron, sí, creían que estaba el Todopoderoso, pero eso no confiaron en el sentido de no se convencieron que tenían que obedecer, entonces ellos perdieron la paz, este, traicionaron a Yahweh, rompieron el pacto y perdieron ese reposo. No entraron a ese reposo que es el descanso en la obediencia. Eso es lo que tiene que estar quedando claro acá. Y fíjense que para probar que esto no se refiere al Shabbat, dice así en Deuteronomio en la Torá, que eso es lo que está teniendo en cuenta Pablo aquí. El Salmo 95 habla del concepto de reposo, pero está relacionado, fíjense, con esta parte de la Torá, en Deuteronomio 12:8 al 10. Dice Moisés, está hablando Moisés al pueblo. Es decir, cuando entraron a la tierra, no habréis de hacer, a la tierra prometida, no habréis de hacer como todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada hombre lo recto ante sus propios ojos, o sea, cada uno como quiere, pues no habéis llegado hasta ahora al reposo y a la heredad que Yahweh te va a conceder a ti. Cruzaréis el Jordán y se establecerán en la tierra que les hace heredar Yahweh, vuestro poderoso, y él os dará descanso de todos vuestros enemigos que hay alrededor, y habitaréis seguro. ¿Qué está diciendo Moisés acá? Simplemente que ahora, antes de entrar a la tierra y antes de que él muriera en este último discurso de la Torá de Moisés, él dice que cuando entran a tierra, ellos iban a tener que hacer como todo está escrito en la ley, con respecto sobre todo al tema de sacrificio, que es un poco también el contexto. El tema de sacrificios tenían que hacerlo al pie de la letra como se le había ordenado. Y no solamente sacrificios, todo lo que tiene que ver con el trato de la tierra, con el trato del prójimo, todo lo que estaba escrito en la Torá tenían que obedecer al pie de la letra. Entonces, dice, cuando cruzan el Jardín, es también algo metafórico en el sentido porque la palabra Jardín significa descender, y ese cruce que hizo el pueblo de Israel es como que pasó de todos esos 40 años que se podría decir que el pueblo mostró, no solamente los que salieron de Egipto, también los hijos de alguna manera imitaron a sus padres con quejas y todas esas cosas, pero ellos tenían la posibilidad de cruzar el Jardín, es decir, de cruzar ese descenso espiritual, de salir del descenso y ascender espiritualmente para apoyarse en la obediencia total a los mandamientos de Yahweh y así entrar a lo que dice ahí Moisés, entrar al reposo y a la herencia. Y eso significa a ver, tener, o sea, la fe completa, la emuna, el resultado iba a ser el que Yahweh y daría descanso a los enemigos, porque tenían que hacer guerra, entre los mandamientos que había eran hacer guerra para expulsar a todas las naciones, eliminar todas las naciones que estaban allí, con toda la impurificación de esa tierra,
Si cumplían, ellos iban a tener el reposo, el descanso y la seguridad de estar haciendo lo correcto, de estar siendo fieles a la verdad que fue revelada a través de Moisés. Entonces, sigue diciendo en el siguiente capítulo, Pablo. Así que temamos. Fíjense que en el capítulo anterior dicen, así que hermanos, tengan cuidado. Y hace toda una advertencia de no ser como el pueblo de Israel anterior. Y ahora, después de dar toda una explicación que el pueblo de Israel, por la desobediencia, no tuvo un reposo, no tuvo un descanso espiritual por esa desobediencia, ahora otra vez dice, así que temamos, temer, se refiere no a tener miedo, sino que sí que respetemos, ese es el sentido de temer. Respetemos a quién, al Todopoderoso Yahweh, cosa que no hicieron Israel antes, en la antigüedad. Dice, mientras aún permanezca la promesa de entrar en su reposo. Insisto, todavía no está hablando del Sabbat, está hablando del reposo espiritual en la obediencia a Yahweh. Y para entrar a ese reposo, ahí dice, hay que temer, hay que respetar los mandamientos, no solamente creer. Y sigue diciendo, para que quede claro este concepto de reposo en la obediencia, dice, no vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Cómo uno puede quedarse atrás? Ya vimos, ya él dio todo el ejemplo de cómo es quedarse atrás. Y dice, porque también a nosotros, fíjense este concepto que es maravilloso, que a veces se pasa por alto, porque también a nosotros, como a ellos, está hablando de la generación de Israel en el desierto, también a nosotros como a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Y ahí no, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo? La buena noticia no tiene que ver con lo que en griego, desde el griego se dice el evangelio. Y el evangelio no es que vino el Mesías a entregarse por nuestros pecados para salvarnos. Y acá Pablo está diciendo también a nosotros como a ellos, dice, como a ellos, ¿cómo puede ser que a ellos hablando de la generación del desierto, enseñó, se le enseñó sobre el Mesías? No, no, no puede ser, porque no, el Mesías apareció, y eso es lo que dice en Hebreos al comienzo. Al principio dice, habló Yahweh de muchas maneras, pero en los últimos tiempos, que eran los tiempos de estos, hablaba a través del Mesías, cuando el Mesías apareció en vida como hombre. Entonces, dice, ¿cómo? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Dice, sigamos leyendo, pero a ellos no, de nada les aprovechó oír el mensaje, el logos, que está como en Juan, la palabra o el verbo, ese es el logos y es la palabra de Yahweh. Fíjense que lo que está hablando, si ustedes se empiezan a dar cuenta que la buena noticia no solamente es la revelación y la aparición del Mesías para para morir por los pecados y ser redención para todo, la posibilidad de todo el mundo, sino que también dice que es el mensaje. La buena noticia es el mensaje, o sea, lo que se le predicó, a pesar de que no se predicó al Mesías en los tiempos de Israel, la palabra de Yahweh es también buena noticia. Por eso la buena noticia es en los últimos tiempos, antes era todos los mandamientos, pero en los últimos tiempos la buena noticia se complementó con el Mesías. ¿Para qué? Para mostrar la manera perfecta de poner en práctica esa buena noticia que viene desde el principio, después de la caída de los primeros seres humanos, de la primera pareja, ahí ya estaba la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Alargar la mano y tomar del árbol de la vida. Y tomar del árbol de la vida es obedecer, primeramente el mandamiento, y después también aferrarse a esa obra
y trajo el Mesías. Por eso la buena noticia no puede ser solamente la fe en el Mesías. Y sigue diciendo, porque los que oyeron no lo hicieron con fe, es decir, con pisteris, con fe obediente, con creer con obediencia. Eso es lo que dice antes. Pero los que hemos creído, es decir, pisteusantes, o sea, los que hemos creído con fe obediente, que está diciendo Pablo, sí entramos en el reposo. O sea, la buena noticia está compuesta por una fe obediente, una fe en el Mesías, pero también una fe que obedece los mandamientos. Y eso es lo que dice exactamente en Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia o la perseverancia de los consagrados. Tanto es consagrado, los que guardan los mandamientos de Yahweh y los que creen en el Mesías. Y ahí dice, nosotros los que hemos creído, y se refiere correctamente, con fe obediente, sí entramos en el reposo, en ese descanso. Según se ha dicho, y otra vez repite, como juró en mi ira, jamás entrará en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Acá está hablando del reposo de Yahweh, pero hace una comparación con, ahora empieza a tomar una analogía con el Sabbat, porque dice ahí en el versículo 4, en cierto lugar ha dicho del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Y sigue diciendo, puesto que falta que algunos que entren en el reposo, ya que aquellos que quienes primero se les anunció, habla de la buena noticia, no entraron a causa de la desobediencia. Y él ha determinado otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, lo que ya se ha citado, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. ¿Qué quiere decir ahí comparando con el concepto, la idea del Shabbat? Reposó Yahweh en el séptimo día, cuando terminó la creación, cuando terminó todo su trabajo, y ese reposo fue un gozo, y ahí consagró el séptimo día, y ya él no creó más. Le dejó al hombre, lo capacitó para ser también como una especie de co-creador a partir de las cosas creadas, con los inventos y todas esas cosas. Y acá dice que está diciendo que aquellos que desobedecieron no entraron en el reposo, pero faltan que entren en ese reposo. Lo que está diciendo, hermano, es que uno debe entrar en el reposo dejando de hacer lo que leímos antes, que Moisés le decía al pueblo que estaba por entrar, lo que cada uno quiere con su propia voluntad. Ese es el trabajo de cada uno. Uno tiene que dejar de hacer lo que cada uno quiera. ¿Para qué? Para cesar y para hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, eso es como entrar, reposar de las obras, ¿me entiende? Reposar de las obras en el sentido de lo que cada uno quiere y hacer lo que Yahweh. Cuando hacemos lo que Yahweh quiere, entramos en el reposo, en ese reposo espiritual, que es, por supuesto, obedecer todos sus mandamientos y hacer su voluntad. ¿Entiendes? Por eso hay una comparación en que Yahweh trabajó como 6 días y reposó. Nosotros, esos 6 días, de alguna manera, representan hacer lo que cada uno quiere, pero si nosotros reposamos, dejamos de hacer lo que cada uno quiere, entramos a la tierra, que la tierra prometida es un concepto espiritual de está relacionado con la parábola del sembrador, de sembrar con la semilla, que es la palabra de Yahweh, se cae en tierra fértil. Pero nosotros debemos trabajar la tierra para que sea
fértil. Y esto significa tomar posesión de la tierra prometida, es purificarla de todo paganismo y de toda desobediencia para realmente tomar herencia, y eso significa entrar en el reposo. Y ahí sigue diciendo Pablo, por tanto, crea todo, y ahí sí, eh, enganchado al concepto del reposo espiritual, incorpora algo específico que tiene que ver con el Shabbat. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué solamente habla del Shabbat y no habla de todos los mandamientos en general? Aunque ya implícitamente habló de todos los mandamientos en general. Por tanto, queda todavía la observancia del Shabbat para el pueblo de los judíos. Él lo que está diciendo es eso, un Shabbat, no solamente guardar el Shabbat, sino que se refiere a reposar en el sentido, como ya dijimos antes, dejar de hacer lo que cada uno quiere para reposar en la obediencia a Yahweh. El que ha entrado en su reposo, dice Pablo, también ha reposado de todas sus obras, así como Elohim de la suya. Esto aquí corona lo que estábamos explicando. El que reposa de todos sus días, deja de hacer lo que quiere para empezar a hacer lo que Yahweh quiere, y por eso toma el Shabbat como un ejemplo, pero no es cualquier ejemplo, es el principal ejemplo de mandamiento. Ya vamos a ver por qué. Así que procuremos con diligencia entrar en ese reposo. No está diciendo solamente procuremos guardar el Shabbat. ¿No? El Shabbat es una representación de todos los mandamientos. Es como que el Shabbat representa no solamente las 10 palabras, los 10 mandamientos, sino toda la Torah. Y entonces dice, entremos en ese Shabbat, pero no es solamente guardar el Shabbat, sino entrar en el reposo de la obediencia a los mandamientos. Y eso sobre la base de creer en el Mesías. No sea, fíjense, que dice, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel en la antigüedad. Es claro, lo dice claramente, no ser desobediente. ¿Y por qué el Sabbat? ¿Por qué tomó como ejemplo un mandamiento que representa todo? La explicación está allí. Éxodo 31:13 dice, háblale al pueblo israelita, dice la Torá, y Moisés, y Yahweh, y dile. Sin embargo, estaba en el contexto de la construcción del santuario, dice, sin embargo, ustedes deben observar mis Sabbatot, el plural de Sabbat, guardar, porque esto es una señal entre ustedes y yo, a través de los siglos, para que sepa que yo, Yahweh, los he consagrado y santificado. Ahí está la explicación de por qué usa el Sabbat como un ejemplo que representa la obediencia a todos los mandamientos, y que eso, justamente la obediencia a todos los mandamientos, se manifiesta como señal de guardar el Sabbat. ¿Por qué? Porque el Sabbat también representa el reposo espiritual a través de la obediencia para no ser como dice también en Jeremías, que habla de un nuevo pacto, una nueva alianza, no como la que hicieron con la anterior, en el sentido que violaron la nueva alianza, y es un poco lo que está diciendo Pablo aquí. Si entramos, gracias al Mesías, a la alianza renovada, porque hubo otras renovaciones de alianza, incluso con el pueblo de Israel joven, que estaba por entrar, se renovó también la misma alianza que se hizo en el monte Sinaí. Aquí el Sabbat representa esa señal de la obediencia a todos los mandamientos, porque ahí dice claramente, yo soy Yahweh quien los santifico, los consagro. La única manera de consagrarse o santificarse es obedeciendo los mandamientos. Y eso implica entrar en ese reposo espiritual, en esa paz, en esa seguridad, que ese reposo, ese descanso era lo que traía el Mesías. Vengan a mí todos los que están cansados y afligidos. Él no estaba invitando que vayan a creer en Él y después hagan lo que quieran, sigan haciendo lo que quieran en su vida. No, el reposo que trajo el Mesías es
realmente hacer lo que quería Yahweh, porque Yahweh mandó a su hijo para que sigan su ejemplo, además de confiar en la obra redentora y imitarle a él para realmente tener ese descanso, esa felicidad, esa verdadera felicidad, esa paz mental que nosotros tanto necesitamos. Y muchos que creen en el Mesías no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque no realmente han entrado a ese reposo, han creído a medias. Y lo que dice Pablo no es contrario a lo que dice, por ejemplo, el apóstol Jacob o Santiago. No alcanza solamente a creer, porque sin obra esa fe está muerta, estéril, está vacía. Entonces, para tener un reposo completo hay que creer en el Mesías, pero también aferrarnos a esas palabras, a esa confianza y a esa fe obediente. Y esto, fíjense que lo que dice así, de estar consagrado por esa palabra, por esa fe obediente, es lo que dijo el Mesías. En una oración en el libro de Juan, el capítulo 17, le dice a Josué, a Yahweh, yo les he dado a conocer tu nombre, eso no es otra cosa que no se queda solamente en decir cuál es el nombre del Todopoderoso, es Yahweh. No, dar a conocer tu nombre cuando los que conocen el nombre es porque también ponen en práctica su mandamiento. Él, eso es lo que está queriendo profundamente, no decirles el nombre es Yahweh solamente, es mostrarle que conocer a Yahweh, conocer su nombre es también poner en práctica y hacer su voluntad. A los hombres que el mundo de me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjense lo que estaba diciendo antes, cómo conocer tu nombre está ligado a guardar tu palabra. Y sigue diciendo, y ahora han conocido todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado procede de ti, porque le he dado la palabra que me diste, y ellas la recibieron, y conocieron verdaderamente que vengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Simple entendimiento y sencillo. Recibieron la palabra de Yahweh, la recibieron y conocieron que el Mesías venía de Yahweh. ¿Por qué? Porque enseñaba la palabra de Yahweh, no enseñaba lo contrario. Él lo dice ya citamos el libro de Mateo 5. Y creyeron, o sea, creyeron de manera obediente. Y más adelante dice, yo les he dado tu palabra, no una palabra propia, sino la palabra de Yahweh, y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque estaba en contra simplemente de creer. Traía aparejado, incluía la obediencia, porque los que recibieron no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, lo que le cae bien al mundo es cuando se enseña una fe acomodada a las costumbres del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, repite. Santifícalos en la verdad o conságralos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que le preguntó Pilato. Ahí lo dice, la verdad es tu palabra, le dice a Yahweh. Entonces, le pide el Mesías que los santifique, los consagre como hijos de Yahweh con la palabra de Yahweh, es decir, obedeciendo. ¿Para qué? Para entrar, como dijo Pablo, en ese verdadero reposo y descanso espiritual. Y más adelante continuaremos quizás con otros emisarios o con el mismo también el apóstol Pablo. Pero eso es lo que tiene que quedar claro. La fe en el Mesías tiene que estar complementada con la obediencia para de lograr lo que dice Pablo, entrar en el reposo. El Shabbat es un mandamiento que es considerado señal, pero que representa al Shabbat todos los mandamientos, porque reposamos de la desobediencia, de esas obras en la gentilidad, para obedecer, hacer los mandamientos, y eso significa entrar en ese reposo de fidelidad a hacer
la voluntad de Yahweh. Y esperamos que el Mesías venga lo más pronto para que podamos tener ese prometido premio de vivir en la tierra prometida también, valga la redundancia, y celebrar todo ese esfuerzo que hacemos en esa fe correcta. Amén y amén. Muchas gracias.